Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas y todos los amigos que en esta oportunidad tienen el privilegio de poder acompañarnos, de poder estudiar este mensaje de salvación, un mensaje que Dios ha dispuesto para este tiempo del fin. Estamos estudiando esta serie de estudios por la gracia de Dios, confiando que Él es nuestro Maestro, Él es el que puede darnos una comprensión real para que pueda, por medio de su poder, de su gracia y su Espíritu Santo, pueda hacerse realidad en nuestra vida. Es el mensaje de justificación por la fe. El justo vivirá por la fe. Estamos en el estudio número 131 de esta serie. Vamos a continuar estudiando. Nuestro estudio continúa acerca del plan de salvación en el santuario. El mensaje de la justicia y la santidad en los servicios del santuario. Vamos a continuar estudiando el significado del altar en el atrio del santuario y el sacrificio del cordero que representaba o era sustituto del pecador, lo cual era sacrificado, era quemado, lo cual era señal de que el pecado en el ser humano debía ser consumido por el fuego del amor de Dios, para que no viva el que aceptó al Cordero, a Cristo, ya no viva en pecado, sino viva en justicia, sea instrumento de justicia en las manos de un verdadero. De la misma manera también, la Pascua era la misma lección. La Pascua era la liberación de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de Egipto, es decir, del mundo, la liberación del príncipe de este mundo a quien representaba Faraón. Dios con mano poderosa liberó al pueblo de Israel y el pueblo de Israel tuvo que dejar todas las cosas en Egipto, es decir, sus casas, sus tierras y su trabajo, la alimentación de Egipto, la idolatría de Egipto, todo Dios los hizo dejar con mano poderosa. Eso significa la Pascua. Y la Pascua es aceptar a Cristo, porque Cristo es nuestra Pascua, dice, es comer pan sin levadura. O sea, pan sin levadura de maldad, que es el egoísmo, la vida egoísta, la mente carnal. Sin eso, es el pan verdadero, es Cristo. Recibir a Cristo, tener a Cristo, y Cristo es el que libera de la esclavitud del pecado. Ese es el significado de la cruz, dar fin a la servidumbre. En el altar era dar fin al pecado y a la vida pecaminosa. Y luego Cristo es nuestra Pascua. Cristo fue muerto en la cruz del Calvario en la fiesta de la Pascua. El sacrificio en el altar del Cordero representaba a Cristo, señalaba a Cristo. La Pascua que celebraron los israelitas al ser liberados de Egipto representaba o señalaba a Cristo crucificado. Cristo vino a este mundo y de la misma manera Cristo murió en la cruz y venció al pecado. Provisionó el perdón, venció al tentador, al originador del pecado, dio el golpe mortal en la cabeza. Así que Satanás es un enemigo vencido. Y ha provisto también el que acepta a Cristo, como hemos leído en Lucas 9:23, si alguno quiere seguir a Cristo, quiere aceptar a Cristo, entonces tiene que tomar su decisión de querer, de decir, Señor, yo quiero servirte, quiero dejar el servicio al mundo. Y luego dice negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirle. Cristo ha provisto ese camino, de que el que acepta a Cristo también debe ser crucificado juntamente con Cristo la vida pecaminosa
el corazón egoísta, la vida egoísta, la mente del yo, el yo que se ocupa en sí mismo y en los suyos. Esa vida debe morir en la cruz para comenzar una nueva vida. Entonces, el verdadero cristiano sigue a Cristo dejando el mundo. La vida cristiana es, dice, seguir a Cristo cargando la cruz. El camino al cielo es un camino angosto, es el camino de la cruz, es el camino angosto, estrecho, donde no hay lugar para el yo, para el pecado, donde ese camino es un camino de luz, no hay tinieblas, no hay lugar para el pecado, para la inmundicia y las cosas de este mundo. Es emprender una carrera cristiana, y no se puede correr la carrera cristiana en vida espiritual cargando, dice, el mundo y las cosas del mundo y el pecado, es decir, el corazón egoísta. Entonces la única solución es el yo, la vida carnal, por el poder del Espíritu Santo y la gracia de Dios, debe quedar muerto como en la cruz, o moribundo o muriendo en la cruz, sujetado, amarrado, inmovilizado, inactivo, dominado, controlado, frenado en la cruz, para que pierda su poder y fuerza para no vivir la vida de pecado, para no seguir produciendo pecado en la nueva vida espiritual, en la vida cristiana. Ese es el significado, esa es la enseñanza que el pueblo de Israel no comprendió ni aceptó en el servicio del santuario, en el altar donde el cordero era sacrificado y convertido en ceniza. No aprendió la lección de la Pascua. Y el pueblo judío tampoco comprendió cuando Cristo murió en la cruz. No entendieron de que Cristo murió, dice, en la cruz, para que el que acepta y el creyente verdadero deje de pecar. Por eso nosotros ahora estamos estudiando esa enseñanza que Cristo ha provisto y nos llega hasta nosotros. Vamos a leer algunos párrafos del Espíritu de Profecía en Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 130. Dice así: para obrar como lo hizo Cristo, debemos crucificar el yo. Es una muerte dolorosa, pero es vida para el alma, porque así dijo el alto y sublime: yo habito, dice, con los quebrantados de corazón, para vivificar el corazón de los quebrantados. La vida carnal, la vida humana, el viejo hombre, debe ser, dice, quebrantado, debe ser crucificado, pero es una muerte dolorosa. Al ser humano natural le duele, le va a doler dejar las cosas de este mundo, porque el yo le gusta y se ocupa y su vida son las cosas de este mundo. En Alza tus ojos, página 320, nos dice también: todo debe ser entregado nuevamente a Dios para que pueda consumirse en el altar del sacrificio, para dejar todas las cosas de este mundo como los israelitas en Egipto, y para poder entregar su vida dejando todo el cielo como Cristo, nosotros, dice, debemos entregarlo nuevamente a Dios todo, dice. Y la aniquilación del yo es un proceso difícil, porque el yo lucha por su existencia y le cuesta mucho morir. En Cristo y por medio de Él podemos salir más que victoriosos. Por eso el libro de Apocalipsis dice: al que venciere, le haré que se siente, dice, conmigo en mi trono, dice. En comentario bíblico, página 322, dice así: Cristo será reflejado en el carácter,
solo cuando el yo sea colocado sobre el altar del sacrificio, cuando el yo sea sepultado y Cristo ocupe el lugar del corazón. Entonces solamente podemos ser cristianos verdaderos, hijos de Dios, reflejando el carácter, la imagen de Cristo, cuando el yo sea colocado sobre el altar del sacrificio, o cuando el yo sea crucificado con Cristo, o cuando la vida del yo sea dejado en Egipto, en el mundo. Y ese yo, dice, debe ser sepultado en las aguas bautismales para nacer a una vida nueva, y Cristo, dice, ocupará ese lugar vacío en el corazón, un Dios de amor, un verdadero Cristo que puede transformar nuestra vida completamente. En Obreros Evangélicos 523, también la misma lección nos presenta de otra manera. Dice, no es la cantidad de tiempo que trabajamos en la vida cristiana para Dios, sino nuestra pronta disposición y nuestra fidelidad en el trabajo lo que lo hace aceptable a Dios. En todo nuestro servicio se requiere una entrega completa del yo. Para trabajar para Dios, para vivir la vida cristiana, necesita una entrega completa del yo, dice. El deber más humilde, hecho con sinceridad y olvido de sí mismo, es más agradable a Dios que el mayor trabajo cuando está echado a perder por el engrandecimiento propio. Así que el trabajo más humilde, más sencillo, dice, sin el yo, es agradable a Dios. Pero el mayor trabajo de predicar el Evangelio, de ayudar a los menesterosos, por más grande que sea, no tiene ningún valor delante de Dios si es que el yo contamina esa obra, si es que el yo promueve esa vida de ayuda hacia el semejante, no tiene ningún valor. Palabras de vida del Gran Maestro, 369, o en Obreros Evangélicos 523. Tan solo cuando el egoísmo está muerto, cuando la lucha por la supremacía está desterrada, cuando la gratitud llena el corazón y el amor hace fragante la vida, tan solo entonces Cristo mora en el alma y nosotros somos reconocidos como obreros juntamente con Dios. El egoísmo tiene que estar muerto, porque el hombre natural, el hombre viejo, pecaminoso, es el ser egoísta. Debe estar muerto, dice, así como el Cordero Pascual era muerto, así dice. Ahora sí, dice, nuestra vida será llenado de amor, y Cristo morará en el alma, y seremos obreros juntamente con Dios. Y recordamos que Cristo es nuestra Pascua, el pan sin levadura. Quiere decir, quitar la levadura de maldad, quitar el egoísmo, quitar el yo, quitar la vida pecaminosa y aceptar a Cristo para la liberación de la esclavitud del mundo, del pecado y del príncipe de este mundo. Es una separación del mundo y una unión a Cristo, a Dios. Como hemos dicho, cuando esto aconteció, el pueblo de Israel renunció, dejó Egipto. En Egipto dejaron sus casas, sus tierras, sus trabajos, sus alimentos, sus ídolos, todo. Eso es lo que significa para poder empezar una nueva vida, para nacer a la vida espiritual. Por eso el Espíritu de Profecía sigue diciéndonos en lugares celestiales, página 23, reflejemos a Jesús, página 200. Allí nos habla de la religión, de los cristianos profesos que se han equivocado. No han entendido este mensaje del altar, de la Pascua,
ni de la muerte de Cristo en la cruz, en una forma completa. Dice, del nuevo nacimiento, de la muerte al yo, de esta obra muchos no saben nada, no han entendido, no han estudiado. Y si saben, han escuchado un mensaje incompleto. Entonces, ¿por qué son religiosos? Dice, injertaron la verdad en sus corazones naturales y luego siguieron como antes, manifestando los mismos desdichados rasgos de carácter. Entonces, ¿qué ha pasado? Cristianismo, ser hijo de Dios, ser pueblo de Dios, es muerte al yo y nuevo nacimiento. Pero un falso cristianismo, una falsa religión, engañarse y engañar a otros es injertar la verdad en corazones naturales. O sea, enseñar la verdad, la palabra de Dios, para que puedan recibir y aprender en mentes naturales, en corazones naturales pecaminosos. Y luego, tantos años en la iglesia, en la vida religiosa, cumpliendo un montón de ceremonias y obedeciendo a un montón de normas, leyes de la Biblia, el carácter, sigue siendo lo mismo, un carácter desdichado, un carácter que es realmente la imagen de la bestia, carácter de la bestia. Eso es lo que está aconteciendo, Y sigue diciendo, hay muchos que tratan de reformarse corrigiendo este mal hábito o aquel mal hábito, y esperan hacerse cristianos en esa forma, pero están comenzando en el lugar equivocado. Es una religión equivocada, un cristianismo equivocado es tratar de reformar, de corregir, de mejorar al hombre viejo, al hombre natural que somos nosotros, al hombre carnal, sin haber renunciado a esta vida pecaminosa. Solamente dejando algunos malos hábitos, algunas malas costumbres, privándose de comer algunas cosas malas, de practicar algunas cosas malas. Así no va a funcionar, no va a mejorar completamente la vida del ser humano. Entonces, ¿qué necesita? En este libro, en Lugares Celestiales, página 22, y Testimonio para Ministros, página 395, y en Comentario Bíblico, tomo 6, 1075, allí nos da la solución. Es un error pavoroso que hombres y mujeres prosigan día tras día, profesando ser cristianos sin tener derecho a ese nombre de cristiano. Entonces, en vano el cristianismo tiene ese nombre. No tiene derecho a ese nombre, porque no vive como Cristo. Para vivir como Cristo se necesita nacer del Espíritu Santo, engendrado por el Espíritu Santo, así como Cristo nació engendrado por el Espíritu Santo en carne humana, y vivir la vida espiritual de Cristo. De lo contrario, no nos corresponde, ese nombre de ser cristianos. Hay muchos que suponen que están convertidos, pero no pueden soportar la prueba de carácter presentada en la palabra de Dios. Muchos creen que están convertidos, que han aceptado a Cristo, que han entregado sus vidas, pero su carácter, no va a soportar la prueba. Como hemos visto, en esta crisis, el carácter del ser humano no tiene poder. Y va a venir la angustia de Jacob, va a venir la persecución, las leyes dominicales, y se va a desatar en este mundo toda clase de males para poder exterminar a la humanidad. El mundo se va a exterminar unos a otros. Entonces, necesitamos un carácter de Cristo para soportar toda la adversidad, todo el pecado y todos los males. Pero así como estamos, no vamos a poder,
¿Qué ha pasado? Es cierto, dice, han sido bautizados, pero fueron sepultados vivos. No murió el yo y por lo tanto no nacieron a una vida nueva en Cristo Jesús. Así que si no se comprende el significado del cordero que era sacrificado en el altar, en sustitución, en representación del pecador, si no se entiende la Pascua que era abandonar el mundo, el Egipto, si no se comprende Cristo por qué murió en la cruz, entonces dice, en vano dice, nos hemos bautizado, no hemos nacido a una nueva vida en Cristo. Seguimos leyendo. Pero cuando el yo muere y se experimenta la genuina conversión, no somos ya nosotros los que vivimos, sino que Cristo vive en nosotros y Él es la esperanza de gloria. El yo está muerto, pero Cristo es un Salvador vivo en nuestras vidas. Entonces, cuando el yo muere, ahora sí, el bautismo tiene significado. El bautismo no cambia la vida. El bautismo es la señal de que nosotros hemos muerto al yo y nacemos a vida nueva. El yo muerto debe ser enterrado en las aguas bautismales y debe salir, resucitar con vida nueva, con la vida de Cristo, como justo, como santo, como obediente y con la justicia de Cristo. Entonces, ya no viviremos nosotros, dice, como seres humanos carnales, pecadores, sino Cristo vivirá en nosotros. Él es la esperanza de que tendremos ese carácter, mantendremos ese carácter, desarrollaremos ese carácter, creceremos en el carácter de Cristo y daremos los frutos del Espíritu Santo. Entonces, dice, el amor de Dios brotará espontáneamente del corazón, porque Cristo mora en el corazón. Es imposible que el corazón en el cual mora Cristo esté desprovisto de amor. Pero sin el amor de Dios en el corazón, podemos ser activos, podemos hacer mucha obra, pero sin amor, un amor tal como el que moraba en el corazón de Cristo, nunca podremos ser contados en la familia del cielo y nunca podremos ser salvos. Palabras de vida del Gran Maestro, página 123 y 316. Pero hay un engaño de religiosidad. Pero sin el amor de Dios, dice, sin haber nacido a vida nueva, sin que el yo, el egoísmo esté muerto, dice, podemos ser activos en la vida religiosa. Podemos correr de aquí para allá para predicar la letra vacía y muerta del Evangelio. Podemos hacer mucha obra social, obra de ayuda al prójimo, pero sin amor, de nada valdrá, dice. Esa es la realidad al cual enfrentamos en este tiempo y necesitamos hoy más que nunca dedicar nuestro tiempo al estudio permanente y al estudio constante hasta comprender este Evangelio de salvación. Ahora vamos a brevemente aún hacer una referencia. ¿Por qué necesitamos entonces renunciar al yo, a la naturaleza humana, nacida de carne y sangre? ¿Cuáles son las razones? Necesitamos aún saber mucho más. Solamente en esta oportunidad no vamos a poder leer, porque no disponemos de mucho tiempo. Todos los hermanos que están participando de este estudio, podemos nosotros pedir a Dios para que Dios pueda proveernos materiales, libros, la Biblia, todo, para poder comprobar nosotros mismos. Solamente voy a detallar qué es lo que dice
y los libros y la página. En Alza tus ojos, página 125, allí dice, al yo le gusta, dice, obtener la riqueza terrenal y acumular los bienes de este mundo. Ese es el yo. En Consejo para Maestro 229 también dice, al yo le gusta, dice, emplear el cerebro, los nervios, los músculos para servirse al yo y para glorificarse a sí mismo. En Cada día con Dios, página 55, dice, el yo está impregnado, dice, en todo lo que hacen los seres humanos. Solo, dice, puede vivirse una religión externa de apariencia. Entonces, si somos religiosos con el corazón egoísta, todo lo que se hace en la vida religiosa, todo está contaminado con el yo, con el egoísmo. Dios nos cuida, 83. La lucha con el yo no consagrado es la mayor lucha que necesitamos hacer. Es el enemigo interno. Así que ser religiosos con un corazón egoísta, con una mente carnal, entonces no tiene ningún valor. Dios nos cuida, página 249. Dice, debemos crucificar el yo con sus afectos y sus concupiscencias. El yo le gusta poner sus afectos. ¿Qué es afecto? Afecto es querer, amar las cosas de este mundo. El yo centra su afecto, su deseo, su pasión, su amor a todas las cosas visibles de este mundo. Y la educación de este mundo nos ha educado para poder aferrarnos, para buscar y para dedicarnos, para sacrificarnos a las cosas visibles de este mundo que nos ofrece. Y sus concupiscencias. Ese es el yo. En Palabras de Vida del Gran Maestro, página 29, nos dice, el yo esclaviza por el pecado. La vieja naturaleza es imposible, dice, de reformarlo, de cambiarlo. En Mensaje para Jóvenes, página 218, nos dice, el egoísmo es la raíz de todos los males. Evangelismo 459. El egoísmo tiene 1000 canales, por donde el egoísmo encuentra, dice, manifestar los males. También podemos leer en una carta que la hermana Juárez escribe, carta 36 de 1894. Dice, una sola fibra o raíz de egoísmo, si queda en el corazón, dice, brotará y dará su fruto dice amargo. Entonces, el egoísmo es la raíz de todos los males. Necesitamos renunciar, dice. En Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 259, dice, el corazón contaminado por el pecado del egoísmo no puede ser celoso en buenas obras. Imposible que sea celoso en buenas obras. Testimonios Selectos, tomo 4, 141, y Joyas de los Testimonios, 257. El yo en el corazón lleva, dice, a la envidia, a las malas sospechas, a la malicia. Es la fuente, dice, de amargura, de odio, de descontento. Entonces, el ser humano, mientras conserve ese corazón egoísta, esa mente carnal, siempre se ocupará y vivirá en esos males. Cada día con Dios, página 260. El yo es el que lleva a discrepar
con sus semejantes. Así que mientras esté el yo en la mente y en el corazón, siempre uno va a discrepar, siempre uno va a estar desconforme. Pero dice, el Cristo que mora en el creyente no discrepará con el Cristo que mora en su hermano. Dios nos cuida, página 46. El egoísmo produce un trato con frialdad y indiferencia. La voz, su educación, página 55. El egoísmo de la peor clase es ser un hombre abierto, rudo y descortés. Recibiréis poder, página 75. La mente centrada en el yo lleva a la autosuficiencia. Deseado de todas las gentes, página 456. El yo está listo para atribuirse el mérito del éxito alcanzado. Testimonio para ministro 252. El egoísmo tiene un concepto muy alto, dice, de nuestros planes y de nuestras labores y opiniones. Entonces, ¿por qué el ser humano piensa que sus planes son mejores, sus opiniones son mejores y su labor es buena? Porque el egoísmo está allí, es el que lo impulsa, es el que genera todas esas cosas. Pero dice, le llevará a la ruina. Mente, carácter, personalidad, tomo 2, 365. A fin de conocerle, 340. Dice, mientras viva el yo en el corazón, será la persona, dice, intocable. Será, dice, como la planta mimosa sensitiva. El yo, dice, se irrita con frecuencia. Primero, dice, debe morir al yo y renunciar, dice, a la confianza propia y a la suficiencia propia. Primeros escritos 130. Vamos a continuar mencionando para poder comprender lo que significa el yo, el egoísmo en la naturaleza humana. Deseado de todas las gentes, página 319. El corazón natural del yo, dice, bajo la provocación se levanta y deja escapar una torrente de palabras, dice, palabras hirientes. Es el dragón, dice, es el espíritu de Satanás que se revela en la cólera y la acusación y en esa torrente de palabras hirientes. Entonces, ¿qué es lo que mora en el corazón del ser humano? El dragón. Es el espíritu de Satanás, el que actúa mediante el yo, el egoísmo. Discurso Maestro de Jesucristo, página 19. Mientras viva el yo, siempre lo protegeremos de los insultos, de las mortificaciones. Es el amor a uno mismo lo que lleva, dice, a la infelicidad. Cada día con Dios, página 55. El yo es su ídolo de muchos. Dice, deben tomar la cruz y seguir a Cristo. Son aparentemente religiosos en la vida externa y en su vida se manifiesta el orgullo y la vanidad. Así que el yo, el orgullo, la vanidad, el egoísmo es el ídolo de muchos, pero les lleva a una vida religiosa de apariencia. Hijos, hijas de Dios, página 90.
carecen de paz, nunca salen del yo. Tienen, dice, sus almas secas y tristes. Entonces, mientras el yo viva en nosotros y nosotros dependamos del yo y vivamos para el yo, nunca tendremos paz. Siempre estaremos tristes y nuestra vida será vacío, se secará. Discurso Maestro de Jesucristo 121. Aceptar a Cristo, renunciar el yo, el orgullo, el egoísmo, debe crucificarse para empezar la vida cristiana. Discurso Maestro de Jesucristo 121. Allí tenemos el ejemplo de Jacob. En este tiempo hemos estudiado en las lecciones de la escuela sabática los sábados la vida de Jacob. Jacob llegó a entregar completamente el yo y por la fe inquebrantable, ¿qué hizo? Ganó por la fe lo que no había podido lograr, con la fuerza humana. Aquella noche de lucha, cuando Jacob experimentó la entrega completa, que se rindió a su yo, entregó su vida, su yo a Cristo, y ahora, con su fe inquebrantable, salió vencedor. Así que el hombre con su fuerza humana no va a poder hacer nada, ni va a poder enfrentar el tiempo de angustia. Reflejemos a Jesús 104. El egoísmo es el gran mal que deja sin efecto la predicación de la cruz de Cristo. Todas las predicaciones de la palabra de Dios prácticamente quedan sin efecto por el egoísmo, tanto del que predica con una mente y un corazón egoísta, y tanto los oyentes también no conocen nada de esto. En Alza tus ojos 145, se siembra egoísmo, se cosechará egoísmo. La religión egoísta se deduce en una vida donde todo es para mí y para mi familia. No pueden salir, de ese egoísmo para poder ponerse en las manos de Dios y seguir el ejemplo de Cristo de ser siervos en este mundo. En Mensajes Selectos, tomo 1, página 94. Ahora vamos a mencionar algunos párrafos que nos hablan del yo religioso, al corazón egoísta, a la mente carnal. Al ser humano natural le gusta la religión. Por eso el ser humano nace religioso. Nace con el espíritu de farisaísmo. ¿Qué dice este libro? El yo está entretejido en todo lo que se hace, en su vida religiosa externa. Exaltada Jesús 321. Mientras se conserve el yo, el egoísmo, no se podrá realizar ninguna obra para Dios. A fin de conocerle 134. El yo lleva una religión de sentimientos, de excitación, de emociones, de expresiones efusivas de fervor. Así que, con un corazón egoísta, como el profeso cristiano vive en la religión. Es una religión, de sentimientos, de excitación, emoción, y solo palabras, efusivas de fervor. Deseado de todas las gentes, 376. Los religiosos, o la religión de la hipocresía de los fariseos, es el resultado de su egoísmo, porque no han dejado, todo, para seguir a Cristo.
Como no han dejado todo, el yo siempre se va a ocupar en las cosas de este mundo. Deseado de todas las gentes, 376. El amor al yo busca la adulación propia, busca la aprobación de los hombres, dice, y busca la lisonja y las alabanzas. Palabras de vida del Gran Maestro 126. Ahora testimonio para ministros 339 y 451. El yo figura en la falsa religión. Es una religión barata, dice. No hay cristianos baratos. ¿Por qué? No hay cristianismo en el yo. Dice la religiosidad barata del yo está apoderándose, dice, de las iglesias, y solamente se conserva el formalismo, la forma y las ceremonias de la religión. Exaltada Jesús 223. Mucho conocimiento es inútil de la palabra de Dios, porque está el corazón lleno de egoísmo, y entonces esas personas son fríos y formales. Mensaje para jóvenes, página 73. Una forma de religión en egoísmo, dice, se deleita, dice, en las cosas de este mundo. Hijos, hijas de Dios, 265. Dios no pide solamente el dinero, sino pide, dice, a vosotros mismos. Pide la entrega de nuestra vida. Solo, dice, da dinero, dice, el corazón egoísta, y no quiere entregar su vida para ser obrero en la viña del Señor. Entonces, todos los seres humanos que solamente aportan a la iglesia con diezmos, ofrendas o dan donaciones, y ellos no quieren entregar sus vidas para ser siervos en la viña de Dios, para llevar este evangelio, para vivir la vida de Cristo como lo vivió en este mundo, sirviendo a sus semejantes, dice, eso es una vida de egoísmo religioso. Vamos a leer ahora, hijos, hijas de Dios, 294. Es en vano decir, no deben hacer esto o no deben usar aquello, porque dice el amor a esas cosas está en el corazón. Su corazón es un corazón egoísta. En vano podemos decir, no hagas esto, no hagas aquello, o haz esto, o haz aquello. Es solamente, dice, como cortar las ramas de un árbol malo, porque en el corazón está, dice, la inclinación al yo. La vida religiosa no va a funcionar así. En vano los religiosos, dice, enseñan de que no hay que hacer esto, no hay que hacer aquello, y en vano enseñan de que hay que cumplir esto, o hay que obedecer esto o aquello. Eso no es la vida cristiana, sino que el ser humano debe ser un buen árbol. Entonces, ¿cuál es la solución que el Espíritu Profecía nos muestra y revela para este tiempo actual? Camino a Cristo, página 17, y Ministerio de Curación, página 115, dice, por naturaleza somos egoístas los seres humanos, somos tercos, dice, y desobedientes, porque el egoísmo, dice, ha reemplazado el amor en el corazón con que Adán y Eva fueron creados. Adán y Eva fueron creados no con un corazón egoísta ni con mente del yo, sino con un corazón de amor, una mente de amor. Pero cuando cayeron en pecado, Satanás, dice, lo reemplazó con el egoísmo en el corazón. Entonces, por naturaleza, todos nacemos egoístas,
Por eso es que la vida cristiana es cambio de vida. Exaltar a Jesús 286. El egoísmo proviene de Satanás. Para producir, dice, infelicidad. Y no es, dice, amor, ese amor egoísta. Entonces, ¿de dónde proviene el egoísmo? De Satanás. Colosenses 3:3, la Biblia, ¿qué nos dice? Si vuestra vida está escondida en Dios, dice. Nuestra vida debería estar escondida en Dios. Y si está escondida, exaltada Jesús, página 321, dice, estaremos muertos al yo. Nadie puede aceptar a Cristo, nadie puede estar escondido en Cristo, ni vivir en Cristo, si el yo no está muerto, dice. Alza tus ojos 173. La espiritualidad no puede crecer mientras el corazón esté con el engaño del egoísmo. Mientras en el corazón existe el egoísmo, la espiritualidad no puede existir ni crecer. Discurso Maestro de Jesucristo 119. Allí nos dice que para empezar en el reino espiritual debe ser vencido, dice, el yo. Cada día con Dios 163. Donde todos procuran lo suyo propio, el egoísmo ocupa el lugar de Cristo. Así que mientras el ser humano busque las cosas de este mundo, busque para sí mismo y para su familia, Cristo dice no está en el corazón y no puede entrar al corazón, solo está el egoísmo. Deseado de todas las gentes, página 39. El yo debe caer sobre la roca, Cristo Jesús, y ser quebrantado. El orgullo debe ser humillado, y el yo debe ser destronado del corazón. Eso es lo que el creyente debía experimentar allí en el altar, cuando llevaba el cordero y daba muerte al cordero. Deseado a todas las gentes, página 39 hemos leído. Obreros Evangélicos, página 404. Ministerio de Curación 386. El yo, el egoísmo de la pasión humana puede ser dominada solamente por el Espíritu Santo. Y solo el Espíritu Santo puede refrenar, dice, a la vida egoísta. Por eso Pablo dice, cada día muero. Entonces, ¿qué pasa en el nuevo nacimiento? En el nuevo nacimiento, la naturaleza humana, pecaminosa, el yo, la mente carnal, no desaparece, sino solamente es puesto a un lado como crucificado, y el Espíritu Santo es el que puede poner freno, puede dominarlo, para que no se levante y pueda llevarnos al pecado. Por eso el creyente en Cristo tiene que unir su voluntad a la voluntad de Cristo, para solamente hacer la voluntad de Él y no la voluntad del yo. Vamos a leer ahora en Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 29. La fe, la aceptación de Cristo es donde por el poder de Dios se destruye el egoísmo, se destierra el egoísmo y la hipocresía. Deseado 377. Por eso Cristo dice, entrégame tu vida, para que pueda ser clavado junto con Cristo y sea destruido, dice, la carne de pecado. Joyas, tomo 1, 232. El corazón egoísta se dedica a los intereses egoístas del mundo,
Y al dedicarse, dice, a las cosas de este mundo, cierra la puerta del corazón a Cristo. Cristo no va a poder entrar al corazón. Entonces, para comenzar una nueva vida, no solamente es arrepentimiento, confesión, fe, sino Cristo no va a entrar al corazón. Tenemos que renunciar, dice, a los intereses egoístas de este mundo. La mayor lucha, dice, la rendición del yo y la rendición de la voluntad a Dios, el sometimiento del corazón a la soberanía del amor de Cristo, es la solución, dice, para empezar una vida nueva. La vieja naturaleza, dice, nacida de carne y sangre, la voluntad de la carne, dice, no pueden heredar el reino de Dios. Debemos renunciar. Discurso Maestro de Jesucristo, página 119. Con eso cerramos con broche de oro. Así que la naturaleza humana, nacida de carne y sangre, la voluntad de la carne, no puede entrar al cielo, porque no se puede mejorar, no se puede cambiar, no se puede educar, ni con recompensa ni con castigo. Solo que el hombre egoísta, por la codicia, la ambicia y la avaricia, quiere también el cielo, pero no quiere dejar el mundo. Entonces va a acontecer como con el joven rico. El joven rico quería la vida eterna. Aún había obedecido los mandamientos todas, pero no quería dejar el mundo y se fue triste. Así la humanidad o el profeso cristiano, el mundo religioso, quedará triste en estos últimos días finales y en la venida de Cristo. Por eso es que nosotros necesitamos seguir estudiando hasta comprender en una forma completa el Evangelio de salvación. Necesitamos aprender qué significa abnegación, porque la palabra de Dios en Lugares Celestiales, página 302, dice, es el sermón más difícil de predicar y más duro de practicar la abnegación, de llevar la cruz. En el mismo libro, a fin de conocerle, página 94, y la fe por la cual vivo, 153, dice, la cruz y la abnegación señalan la senda de todo seguidor de Cristo. La cruz borra las inclinaciones naturales y la voluntad natural. La cruz de Cristo corta de raíz todas las pasiones y las prácticas que no son santas. Cristo ha provisto la cruz, por eso necesitamos el camino de la cruz. Cargar la cruz, ¿qué significa? Abnegación, sacrificio, una vida de servicio. Abnegación, que dice negación, negarse las cosas de este mundo. El ejemplo que Cristo nos dejó, Camino a Cristo 78. La vida terrenal del Salvador no fue una vida de comodidad y de devoción para sí mismo, sino que Cristo trabajó con esfuerzo persistente, fervoroso e infatigable por la salvación de la perdida humanidad. Desde el pesebre hasta el Calvario siguió la senda de la abnegación y no procuró estar libre de tareas arduas y duros viajes, ni trabajos, ni cuidados agotadores. Entonces, cargar la cruz es una vida de abnegación. Cristo nos dejó el ejemplo, dice. Él dejó la vida de comodidad en el cielo y trabajó, dice, fervorosamente, persistentemente, infatigable para salvar a la humanidad. Pero no se dedicó, dice, a las tareas arduas de este mundo, a los trabajos de este mundo. Ni siquiera hizo duros viajes como los hombres de negocios viajan en este mundo. Ni estaba ocupado, dice, en los trabajos y cuidados agotadores de este mundo. El cristiano profeso, el religioso, como se dice comúnmente,
se sacrifica y se mata trabajando en este mundo. ¿Para qué? Para educar a sus hijos, para servir al mundo, para poder gozar de las comodidades de este mundo. Pero ya el Señor nos ha demostrado con una gota de su ira, todas las cosas de este mundo no valdrán para nada en este tiempo final. Solamente los seres humanos podrán ser liberados, salvados y protegidos y guardados solamente por medio de Cristo. El Hijo del Hombre no vino, dice, para ser servido, sino para servir y para dar su vida en el rescate por muchos. Tal fue el gran objetivo de su vida. Todo lo demás fue secundario y accesorio. Jesús nunca puso su interés en las cosas de esta vida, fueron secundarios. Fue su comida y bebida hacer la voluntad de Dios y acabar su obra. En esta no hubo amor propio ni egoísmo. Así que Cristo no dio lugar al amor propio ni al egoísmo, porque Él también estaba en carne humana, donde esa carne humana tenía pues amor propio y egoísmo y el yo. Pero Jesús nunca dio lugar al yo. Él dependió de la voluntad de Dios. Toda su vida lo dedicó a depender de Dios, a trabajar para Dios y a servir a la humanidad. A eso se llama cargar la cruz. Porque en la cruz debe estar clavado el ser humano egoísta con el amor propio, para que no pueda dedicarse el nuevo hombre, el hombre espiritual, a esas cosas de este mundo. Camino a Cristo 78. Así también los que son participantes de la gracia de Cristo estarán dispuestos a hacer cualquier sacrificio para que los otros, por quienes Cristo murió, puedan salvarse. Necesitamos hacer cualquier sacrificio, dice. Negarnos, dice, todas las cosas de esta vida. Ese es cargar la cruz, ese es el sacrificio en el altar, ese es realmente aceptar la Pascua, ser liberado de los poderes de este mundo, como Israel fue liberado de los poderes de Egipto, de Faraón. Vamos a leer en otro libro, Testimonios para la Iglesia, tomo 5, 379. No practican la abnegación, dice, sino que están determinados a gozar la vida. Entonces, no practicar la abnegación, no aceptar la cruz de Cristo, es vivir para el mundo y gozar de la vida. El tesoro celestial no tiene atractivo para ellos. Todas sus preferencias son de abajo, no de arriba. El ser humano, el religioso profeso, vive afanado por las cosas de abajo. Da la preferencia y no se interesa, dice, por las cosas de arriba. Los amigos y familiares no pueden tener en alta estima a tales personas, porque éstas no están dispuestas a despreciar el mal y escoger el bien. Vamos a leer ahora. Han sido, dice, anotados en el cielo como siervos infieles. Muchos están gastando el dinero de su Señor en así llamado goces del mundo. No adquieren experiencia en la abnegación, sino que gastan su dinero en vanidades y no llevan la cruz en pos de Jesús. Muchos que se vieron privilegiados al recibir de Dios preciosas oportunidades han despilfarrado sus vidas y se encuentran ahora achacados y menesterosos en el mundo. Todos los que han despilfarrado, dice, sus vidas dedicando al mundo, sirviendo al mundo, sacrificándose al mundo, ahora, dice, serán achacados, dice, por los males de este mundo y cosecharán las consecuencias. Los que no quieren aceptar las verdades claras y contundentes de la Biblia están siempre buscando fábulas agradables que tranquilicen la conciencia. Mientras menos apelen a la espiritualidad, a la abnegación y a la humildad,
de las doctrinas presentadas, mayor es la aceptación que gozan. Así que si se predica un evangelio sin cruz, sin abnegación, sin amor verdadero, entonces las iglesias se llenarán, muchos aceptarán. Consejo para Maestros 175 y conflicto inminente, página 23. Vamos a leer para terminar. Obedeciendo las cosas que armonizan con sus deseos y excusando de aceptar lo que contraria a sus inclinaciones y le exige que lleven la cruz con abnegación. Ese es el mensaje que nosotros podemos encontrar para este tiempo actual. La verdadera salvación en Cristo es renunciar a una vida egoísta y aceptar, dice, la vida de Cristo para ser guardados, para tener poder en los días finales de la historia de este mundo. Ese es el Evangelio de salvación que estamos estudiando. Que Dios pueda bendecir a cada oyente, a cada investigador, a cada uno que tiene hambre y sed de la salvación y que se siente vacío, desamparado y triste en este mundo. La paz, la alegría, la felicidad, la seguridad, la salvación, una vida de limpieza está a disposición. Gracias por vuestra atención. Será hasta el próximo estudio. Amén.